¿Estamos? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Bien, bien. Bueno. Bueno, de los que habíamos visto, quedaba este de quema del compresor, ¿sí? Bueno, puede ser producida por diferentes causas. Una de las más directas es la alta humedad, ¿sí? Y también puede ser producida por exceso de calor o por alto o bajo nivel de voltaje, por falta de refrigerante, por cargar el sistema con refrigerante equivocado o por contaminantes como solventes, anticongelantes, polvos, partículas metálicas, etc. Entonces, la causa, calor excesivo por condensadores sucios y o falta de ventilación, sobrecalentamiento excesivo del vapor de succión, alto o bajo voltaje, o sea, no el voltaje que corresponde, falta de refrigerante, refrigerante equivocado, contaminantes del aire y de la humedad, suciedad, partículas metálicas, anticongelante o fallas mecánicas. Los efectos, bueno, la generación, producción de ácidos, carbón suave o hollín, o carbón duro y barniz. Y las pruebas, bueno, los preliminares, los mismos, eléctrica, verificación de carga, recuperación de refrigerante, apertura del sistema, cambio de aceite, barrido con nitrógeno, filtro de alta eficiencia, prueba de acidez, y los complementarios de sellamiento del sistema, estanqueidad, vacío y puesta en marcha. ¿Mm? Esto en las tablas anteriores se relaciona a las causas y los efectos ocasionados por 4 tipos de problemas que se pueden diagnosticar en un sistema doméstico y comercial de bajo porte, ¿sí? Además, bueno, más adelante vamos a ver los procedimientos de mantenimiento correctivo que se deben realizar en el equipo. Ahora se describen los correctivos que hacen parte de los procedimientos de buenas prácticas en refrigeración, los cuales varían de acuerdo al diagnóstico del equipo. Entonces hay 3 tipos. Los preliminares, como vimos antes, estos que estaban acá, los preliminares, los de barrido y limpieza y los complementarios. Los preliminares son pruebas eléctricas y pruebas de verificación, ¿sí? Son procedimientos de rutina generales. Los de barrido y limpieza son los encargados de descontaminar un sistema y eliminar la humedad, y está relacionado con el uso de diferentes productos capaces de arrastrar o retener aquellos contaminantes que pueden afectar el sistema. Y bueno, los que más conocido es el nitrógeno. Para el barrido y para la limpieza, los filtros de alta eficiencia. También el gas R141B y también otros tipos de solventes. Y los complementarios, que son los que luego de quitar el equipo la contaminación, la humedad y todo eso, que aseguran mediante buenas prácticas que el mantenimiento sea exitoso y que no habrá mal funcionamiento, pérdida de eficiencia, consumo exagerado de energía, ¿no? Para el equipo, molestia y falta de credibilidad del usuario. Entonces tenemos los preliminares, que son los PP1, 2, 3, 4, 5, los de barrido y limpieza 6, 7, 8, 9, 8, y los complementarios 9, 10, 11 y 12. Entonces, ahora arrancamos con los procedimientos preliminares. Bueno, el primero es las pruebas eléctricas, ¿sí? Bueno, verificar que la fuente de energía a la que se conecta el equipo tenga el voltaje necesario para su funcionamiento. El fabricante del equipo indica qué voltaje y corriente se requiere. Y acá tenemos los distintos tipos de voltajes, ¿sí? Y amperaje y los distintos tipos de conectores. Que con un multímetro, ¿sí? Hasta la posición, se mueve hasta la Igual posición. esos enchufes son americanos, ¿no? Este apunte es colombiano, así que es americano, sí. Yo, obviamente, vi estos dos, en alguna circunstancia, pero este, por ejemplo, no. No, sí, yo igual.
Este sí, este lo tengo, de hecho lo tengo en la computadora ahora. Este. Y este, bueno, este sí, por ahí sí. Pero esta forma es así, ¿no? Bueno, el equipo, la razón por qué no funcionará si la corriente que requiere no es suministrada o el multímetro puede dañar si la perilla se coloca en la posición de corriente continua. Seguimos con el PP1. Ese sería el paso 1. El paso 2, verificar la posición del termostato. Por ejemplo, para termostato convencional entre 1 y 3 para clima frío, 3 y 5 para climas templados, o 5 para climas cálidos. Bueno, el termostato. Algunas neveras se gradúan automáticamente, adaptándose al clima en la que se encuentra trabajando. Otros equipos presentan variación en la graduación del termostato. El equipo no funcionará si la graduación es la incorrecta o si el termostato está en 0. ¿Mm? 3. Identificar los bornes del compresor y probar el bobinado del motor. ¿Cómo? Con el auxilio de un omnímetro que va a medir las resistencias de la bobina principal y auxiliar. ¿Sí? Puede variar entre más o menos 8%. ¿Y por qué? En caso de no poseer un omnímetro, con una lámpara de prueba, verifique si hay interrupción en las bobinas del motor. Colocar una de las puntas de prueba en el borne común y la otra en el borne auxiliar. En cualquiera de los dos casos, no se enciende la lámpara, bueno, hay que sustituir el compresor. Ahí está. Bobina principal, auxiliar y común. Bien. Prueba de las bobinas del compresor hermético. 4. Probar eléctricamente el protector térmico, sea del tipo conocido como 3/4 o del tipo 4TM. Bueno, entonces ya es una nomenclatura del protector térmico. Verifique si hay oxidación en los terminales, si el disco bimetálico del protector térmico. Ya estamos siendo muy específicos. Bueno, probar el protector térmico. Bueno, ahí está. Protector térmico sin cordón, protector térmico con cordón. Bien. Sigue el PP1. Comprobar el buen funcionamiento del relé amperimétrico, electromecánico y o electrónico de coeficiente positivo de temperatura. Bueno, acá sigue. Esto le gusta a ustedes, a mí no. La parte eléctrica. El relé electromecánico. Como punto 6, verificar que el ventilador del condensador funcione correctamente. Se aplica a comprobar que los capacitores de marcha y arranque están en buen estado. Una inspección visual. Si el equipo funciona con condensación por convección forzada, ventilador, y el ventilador no funciona, no habrá condensación y el ciclo térmico se verá afectado. O sea, hay que revisar el condensador y los capacitores de marcha y arranque. Bien, eso es toda la parte, la verificación eléctrica. ¿Sí? Verificación de carga. Luego de descartar que la falla del equipo sea del tipo eléctrico, se procede a verificar la carga del refrigerante por medio de las presiones que registre el manómetro con el equipo en funcionamiento. Estas presiones dependen del refrigerante que contenga el sistema y de las temperaturas de trabajo. Entonces vamos a necesitar tablas de presión versus temperatura para cada refrigerante. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Conectar el árbol de manómetro a la línea de alta y a la línea de baja. El árbol de manómetro es esto, ¿sí?
árbol de manómetro, otros le daban otro nombre, ahora no me viene el nombre de esto. No me puedo acordar ahora. Bueno, este tipo de equipo, de equipito, bueno, es un equipo, es un medidor, un sensor, también los regalaban en los cursos de buenas prácticas. Eso regalaban unos cuantos. Punto importante, conectar línea de succión del sistema al manómetro de baja con la manguera azul. Conectar línea de succión del sistema al manómetro de baja con la manguera azul. El manómetro de baja es el azul y el manómetro de alta es el rojo. Conectar la línea de descarga del sistema al manómetro de alta con la manguera roja. Entonces ahí muestra. Este es el compresor, el azul de baja lo conecta a la admisión y el rojo de alta lo conecta en la descarga. ¿Mm? Estas válvulas están cerradas. ¿Sí? Estas dos están cerradas. Bien. Garantizar la lectura de medición correcta de cada manómetro haciendo lectura en la escala correspondiente. Entonces, esto se conecta acá y se conecta acá. Y acá vamos a leer la presión en la línea de baja y acá se va a leer la presión en la línea de alta. Verificar la presión de estabilización. Observar que tanto el manómetro de alta como el de baja presentan presiones iguales estando el equipo apagado. Si está apagado no tiene que haber variación. Monitorear que esa presión de estabilización se mantenga constante. O sea que en el equipo apagado ambas tienen que ser iguales. ¿Por qué? Evidenciar que todo el sistema exista la misma presión, sea de igualación o de trabajo. Se indica la existencia de fugas en el sistema si dichas presiones disminuyen. O sea, estando el equipo apagado, se miden esas dos temperaturas, ¿sí? Y tienen que mantenerse iguales. Si esas mismas presiones van bajando, quiere decir que ya detectamos que hay una pérdida en el equipo. Acá está, bueno, la conexión. La presión de estabilización. Entonces, la presión de estabilización es con el equipo apagado. Verificar las presiones y temperaturas de trabajo. Bueno, en este caso es en funcionamiento. Medir presión y temperatura en la línea de baja, comparando esta relación en la tabla de presión-temperatura. Con el sistema en funcionamiento, medir presión y temperatura en la línea de alta, comparando con la tabla. ¿Por qué? Garantizar que las presiones de evaporación sean las correspondientes y garantizar que las presiones de condensación sean las correspondientes a las condiciones de ambiente donde se trabaja. ¿Sí? Bien. Cuando el compresor inicie su funcionamiento, el manómetro de baja presión debe empezar a bajar hasta indicar la presión que corresponda de acuerdo con la tabla. En una nevera convencional, por ejemplo, esta temperatura estará en un rango de menos 18 y menos 23, según cómo se requiera calibrar el equipo y la calidad del mismo. Por ejemplo, si un refrigerador usa R134A, la presión que corresponde a menos 18 grados es de 6.5 psi aproximadamente, y a una temperatura de menos 23 es de 2 psi. ¿Se acuerdan en el diagrama de, a ver si los abro acá, en el Colpack? Ahí habla de tablas, también es lo mismo que en el Colpack. Entonces decía ahí,
para menos 18 corresponde a 6,5 PSI. Acá lo tenemos en bar. ¿Alguien tiene un conversor de presión de 6,5 PSI para hacerlo a bar? Uno y pico, por lo que veo. Ahí lo busco, ahí lo busco. Sí. Por acá deben dar. ¿Cuántos PSI? 6,5. 0,448 bar. 0,448. No, espere que acá no, lo tengo en Sí, libra sí, por me dio igual a mí. pulgada. Está bien. ¿El ¿Está PSI es bien? libra por pulgada? Sí, Sí, es libra por pulgada Está cuadrada. bien. Sí, está ¿Era bien. eso? Está bien. sí. Sí. A ver. Por ejemplo, para un refrigerador que usa, la presión que corresponde a la temperatura de menos 18 es de 6,5 PSI aproximadamente, y una temperatura de menos 23 de 2 PSI. Y acá no coincide eso. Ay, perdón. Porque si acá tenemos dijo menos 18, menos 18 es por acá. Acá estamos menos 10, acá estamos menos 20, por acá estaremos menos 18. Y acá tenemos 1. ¿Ve? Esta presión sería 1,42 bar, por ahí. No 0 y pico. Si me voy a 0 y pico, estoy en menos presión. ¿Ves? Acá sería 0,5, menos temperatura, menos 40. Bueno, eso tendríamos que revisarlo. ¿A qué se refiere a eso? ¿Dónde estoy? Acá. Bien. Bueno, a eso se refiere eso. O sea, acá, bueno, tiene estos datos. ¿Sí? Tiene estos datos. Aunque acá dice PSI-G. No sé si ese G cambia en algo los PSI. Es la nomenclatura que usan ellos. Pero se refiere a eso. En la tabla, a menos 18 grados, ¿cuánta presión corresponde? O la tabla o el diagrama. A esta temperatura, ¿cuánta presión le corresponde? ¿Se entiende? Ahí se busca la temperatura y tiene que estar esa presión. O en la tabla que corresponda. En la tabla están todos los valores de temperatura y todos los valores de presión. De igual manera, el manómetro de alta debe subir hasta lograr la presión de la etiqueta que indique la tabla PT del respectivo refrigerante para el caso que corresponde a la temperatura de condensación, que es aproximadamente igual a la temperatura en grados Celsius. Dice aproximadamente constante experimental. Por ejemplo, para una temperatura ambiente de 20 grados, que corresponde a 68 Fahrenheit, para un equipo que trabaja con 134A, la condensación debe ser cercana a los 36 grados. A ver, voy a chusmear. El PSI-G es lo mismo, profe, no Es varía. lo mismo, por lo no que encontré varía. acá. Bien. Sí. No, Bueno, no. vas a saber a qué se refiere. Estamos hablando ahí de esa presión. En 36 grados, estamos hablando de esta presión. Bueno. A lo que voy, a lo que me interesa de este procedimiento es ese. Nosotros calculamos la presión, no la calculamos, la medimos acá, la leemos acá, leemos la presión de un lado y del otro, y nos vamos a la tabla y tiene que corresponder a lo que dice la tabla o el gráfico. En la tabla es más fácil que en el gráfico. Luego de descartar que el problema del equipo sea causado por la carga del refrigerante, se procede a la recuperación del refrigerante. Entonces, para saber si está funcionando bien, entonces se coloca el manómetro, manifoil, ahí me acordé el nombre, el manifoil. Ellos le llamaban manifoil o puente de manómetros, ¿sí? Se coloca
se mide la presión de baja y la presión de alta, se va a la tabla y tiene que estar en los valores que dice la tabla, o cercano. Y si, luego de descartar que el problema del equipo sea causado por la carga, o sea, la carga es la buena, es correcta, esa es la manera de calcular la carga, eso sí se los puedo llegar a preguntar. ¿Cómo se comprueba que el equipo, entonces, cómo se comprueba que el equipo tiene la carga correcta? Se miden las presiones con un múltiple, con un puente de manómetros, ¿sí? Se mide la presión en la entrada del compresor y a la salida del compresor con el equipo en funcionamiento y se compara con las tablas si me da la temperatura correcta de condensación o de Profe, sí. igual es medio variable el tema de las presiones en un equipo de refrigeración. Depende de Sí. muchas cosas, no solamente de la temperatura. Pero lo mejor, por ejemplo, cuando se carga un equipo, normalmente el equipo ya viene con una etiqueta y dice la cantidad de refrigerante que lleva. Y normalmente lo cargan por peso, no por tanto, digamos, por No, está bien, presión. eso sí lo entiendo, eso sí, está bien lo que estás diciendo. El tema, y Porque a ya está, veces pasa. el ¿Cómo? equipo está funcionando. Este equipo Sí, está sí, no, obvio, funcionando. obvio. Y vos, una de las cosas que tenés que ver si tiene la carga correcta de refrigerante. O sea, ¿por qué puede llegar a tener una carga incorrecta de refrigerante? Porque tiene pérdida. ¿No? O sea, cuando se cargó la carga correcta. Pero resulta que luego Sí, puede ser por de un pérdida tiempo, o también puede ser por pérdida o por ahí a veces se pasa de presión por, no sé, un ejemplo, el condensador está sucio, está tapado y levanta ujú, la presión de la alta. bien, También es una carga incorrecta. es otra Eso carga también incorrecta. hay que hacerle mantenimiento a los equipos de refrigeración. Y sí, coincido. Lo que muestra acá es un método para probar que tiene la carga correcta, ¿sí? Es un procedimiento dentro de todo sencillo. Este es un puente de manómetros. Pero es uno en particular, tiene un montón de botoncitos. El que vi yo no tenía más que las válvulas acá, tres acá, una acá y otra acá. Este es un caso particular. Y además, fíjense, tiene válvula de bomba de vacío, o sea que este sirve no solamente para alta y baja, sino también para vacío. Recuperación del refrigerante. El primero entonces, que era el 2, era, comprobación de la carga del refrigerante. Recuperación del refrigerante. Es parte básica de los procesos ambientales asociados a los procedimientos de barrido y limpieza. En general, un equipo de refrigeración al cual se le hace mantenimiento requiere por recomendación un barrido opcional. Pero si tiene contaminación, es obligatorio. Y para realizarlo se debe tener en cuenta operaciones inherentes al procedimiento como la recuperación del refrigerante, antes de la apertura e intervención del sistema y procesos de soldadura o carga, o sea, agregado. Entonces, primero, identificación de la línea de succión y de la línea de descarga. Acá está el esquema. Este es un refrigerante, un refrigerador. Entonces, se detecta cuál es la línea de baja, ¿sí? Que esta sería la succión, y la línea de la salida, la línea de alta. La línea de succión se encuentra entre el mecanismo de expansión y el compresor, ¿sí? Y la línea de descarga se encuentra entre el compresor y el condensador. Nosotros sabemos que este es el condensador. ¿Mm? Entonces, porque es por aire y está afuera,
Entonces, esta tiene que ser la salida, por lo tanto, esta es la entrada. ¿Por qué? Para garantizar que al momento de recuperar el refrigerante se ejecute por la línea correspondiente. Paso 2. Paso 2 del paso 3. Conexión del árbol de manómetros al sistema y al cilindro de paso. O sea, vamos a necesitar un cilindro donde colocar el refrigerante. Las válvulas tanto del árbol de manómetros como del cilindro de paso deben estar cerradas. Primero. Segundo, conectar la manguera azul al manómetro del mismo color, ¿sí? O sea, la línea de baja, y el otro extremo a la línea de succión. Conectar la manguera amarilla a la línea de servicio del árbol de manómetro y el otro extremo a la válvula de entrada al cilindro. Se puede realizar este procedimiento también por la línea de descarga. Entonces acá tenemos, fíjense, de baja del manómetro de baja a la succión, ¿sí? Y el servicio, a esta la del medio, se le llama la de servicio, esta de baja, esta de alta y esta de servicio. Y esta a la garrafita. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar las válvulas cerradas? Y para prevenir que se escape el refrigerante a la atmósfera. O sea, primero tiene que estar todo cerrado. Segundo, la identificación por colores de la línea de baja azul y alta roja y amarillo servicio se hace con el fin de evitar confusión al momento de manipular los elementos que intervienen en el proceso. Ahí está. Bien. Conexión de la máquina recuperadora y del cilindro de almacenamiento. Las válvulas del cilindro de almacenamiento deben estar cerradas. Paso segundo. Conectar la válvula de vapor del cilindro de paso a la entrada de la máquina recuperadora por medio de una manguera. Entonces, tenemos acá, acuérdense, la de servicio estaba acá, y de esta viene a la entrada de la recuperadora. Este es un cilindro de paso. Y este es el que va a cargar el de almacenamiento. Conectar la válvula de vapor del cilindro de paso, ¿sí? Ahí está, esta era la de líquido, esta es la de vapor. A la entrada de la máquina recuperadora por medio de una manguera. Conectar la salida de la máquina recuperadora a la válvula del cilindro de almacenamiento con una manguera. Acá. Conectar el sensor de sobrellenado de la máquina recuperadora al cilindro de almacenamiento. ¿Ese cuál es el sensor de sobrellenado? ¿Dónde está? Arranca la subasta. ¿Cómo? Mira. ¿Qué subasta arranca? Ah. Perdón. Está bien. Conexión del procedimiento de recuperación de vapor. ¿Por qué? Para prevenir que se escape el refrigerante de la atmósfera, para contar con el montaje final y empezar el procedimiento de recuperación, para detectar si el cilindro está llegando a su máxima capacidad de llenado y evitar grandes incidentes por explosión. Bien. Profe, Sí. se hace con la, pregunta tonta, ¿no? Con la heladera apagada, ¿no? Con el motor del compresor de la heladera apagada, ¿eso? Sí. Sí, ahora sí, todavía no dijo que estuviera en marcha. Ok. Todavía no dijo que estuviera en marcha. Igual ahora está todo cerrado, está conectado solamente. Y está todo cerrado. No dijo que estuviera, no dijo que estuviera la heladera en marcha. Entonces, este es para conexión para procedimiento de recuperación en vapor. Entonces se coloca la salida acá al vapor y el otro, con la conexión para procedimiento de recuperación del líquido, no veo la diferencia, este tendría que estar acá. Ah, no, acá. Ahí. Ahí tendría que estar. Estos son iguales. Esta y esta. O será
Perdonen, ¿eh? Este 1 corresponde a esto y este 2 corresponde a esto, en teoría. A ver. Ahí está, sí, no, está bien. Las pone por el mismo lado. Acá está en baja y acá están en alta. Ahí está. Sí. Bien. Conexión para procedimiento de recuperación por líquido. Bueno, son las conexiones. Bien. Vayamos a los pasos. Apertura de las válvulas y encendido de la máquina recuperadora. De la máquina esta, ¿eh? Esta es la recuperadora. ¿Qué es la máquina recuperadora? En esencia. Como ¿Qué una se le- bomba. Tira gas. Una bomba. ¿Sí? Es eso, es una bomba. Es una bomba que además tiene los manómetros acá instalados y entonces es todo un equipo de entrada y salida. Es una bomba. ¿Mm? Coqueta, pero bomba. Apertura de las válvulas y encendido de la máquina recuperadora. Abrir las válvulas en orden. Desde el manómetro de baja, presión del árbol, pasando luego por las válvulas del cilindro de paso, por las de la máquina recuperadora y por las del cilindro de almacenamiento. En ese orden. Conectar la máquina de recuperación a la fuente de energía, pulsar el botón de encendido y darle el arranque. ¿Mm? O sea, ese es el paso. Eso es lo que hay que hacer. Apertura de las válvulas y encendido. ¿Y cómo se hace? Abriendo las válvulas en orden desde el manómetro de baja, presión del árbol, ¿sí? Pasando luego por las válvulas del cilindro, luego por la máquina recuperadora, abriendo las válvulas. O sea, primero se abren todas las válvulas en ese orden. Primero esta, después esta y después esta. Luego, conectar la máquina a la fuente de energía, o sea, enchufarla, pulsar el botón de encendido y darle arranque. ¿Por qué? Para iniciar la recuperación del refrigerante siguiendo el orden correcto. Funcionamiento de la máquina recuperadora. Abrir la perilla de entrada, o sea, abrirla, llevarla a open, girar la perilla de recuperación, recuperar, y encender el equipo, para garantizar la extracción total del refrigerante. Pulsar el botón rojo de arranque y abrir la perilla de salida. Bueno, ahí está. Esta sí, esta también la teníamos. Claro, esta lo que hace recupera, nada más que recupera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que recupera? Saca el refrigerante del sistema de refrigeración. Lo recupera. No hace otra cosa. La nuestra recuperaba y le hacía un proceso de limpieza al refrigerante. Esta no. Esta solamente lo saca en el estado que se encuentre y lo mete en acá, en el cilindro de almacenamiento. En el estado que se encuentra lo saca. No lo regenera, ¿sí? Lo recupera. Nada más que lo recupera. Selección de la recuperadora adecuada. Bueno, esto es un ejemplo. ¿Qué tipo de recuperadora? Bueno, como si tuviéramos un montón, pero bueno, se supone que nosotros tenemos una recuperadora para este tipo de equipo que depende de la capacidad del sistema, del tipo de refrigerante y la presencia de aceites y de otras cosas. Recuperadoras y sus conexiones. En los códigos de seguridad se recomienda no rellenar los cilindros retornables más allá del 80%. Esto sí, esto también funciona acá. No hay que llenarlo más del 80%. Para controlar el llenado se pueden usar 3 tipos de conexiones: recuperación con conexión de interruptor, recuperación con un cilindro sobre báscula para medir peso, arreglo de cilindro, báscula y unidad de recuperación para observación manual. El refrigerante se expande al calentarse y puede ocasionar el estallido del cilindro si se carga en exceso. Bien. Lo habitual, el procedimiento que yo vi en funcionamiento es: se colocaba a la unidad recuperadora, al cilindro de almacenamiento, y abajo del cilindro estaba la balanza. Entonces, así, la báscula, así.
Entonces, a medida que iban cargándolo, acá se veía, ¿sí? Porque ya se sabe obviamente cuál es la capacidad, obviamente se va a usar vacío, ¿sí? No, a menos que ya esté dispuesto a tirarlo y los mezcle y hagan cualquier verdura, pero siempre va a estar vacío y entonces vamos calculando acá cuánto refrigerante está entrando. Y entonces esa es la manera de saber que se llegó al 80%. ¿Sí? Ahí está. Bueno, una vez que se procedió a la recuperación, desmontaje de los elementos empleados en el proceso. Para iniciar el desmontaje de los elementos, primero se deben purgar las mangueras. Extraer residuos de refrigerante con ayuda de la perilla de recuperación, purga y perilla. O sea, acá hay una perilla para limpiar las mangueras, perilla de recuperación de purga. Retirar con precaución la manguera que conecta la salida de la máquina de recuperación, para garantizar la total extracción de refrigerante. Bien, entonces este sería el procedimiento para recuperar. Y vamos a ver este y dejamos acá apertura del sistema. La apertura del sistema se hace para retirar el filtro secador y aislar o retirar el compresor. Esto con el fin de hacer un barrido. Entonces, el objetivo es apertura del sistema. ¿Cómo? Los puntos importantes. Recuperar el refrigerante de acuerdo con los procedimientos descritos anteriormente. Corte del tubo capilar. Pincha. Sería el paso 1. Para garantizar que el sistema esté libre de refrigerante antes de proceder a abrir. Acá está, ahí muestra la válvula pincha tubo. Ahí está. Pincha el tubo y después se coloca ahí la manguera. Con este dispositivo. Se retira el compresor. Identificar la ubicación del compresor, desconectar el circuito eléctrico, desconectar la línea de baja y de alta, cortándolas con el cortatubo, colocar tapones en las tuberías abiertas del compresor. ¿Para qué? Para propiciar un espacio de trabajo adecuado, para permitir el retiro del compresor y no afectarlo en la manipulación del mismo. Se debe cortar la tubería con esta herramienta para garantizar que no se generen más contaminantes de los que ya existen, o se distribuye la humedad en todo el sistema. Evitar emplear el equipo de oxiacetileno para cortar. Bueno, esto es una práctica común de los técnicos. Evitar el mínimo contacto de aceite con la atmósfera, previniendo la contaminación del mismo. Bueno, ahí está, quedaría así. Retiro del compresor. Retiro del filtro secador, identificar la ubicación del filtro secador, con un cortatubo desconectar la tubería que une este elemento con el condensador. Ahí está. Para propiciar un espacio adecuado. Estas herramientas son las adecuadas para llevar a cabo el corte de tubería. Bueno, esta. Y ya está. Este sería entonces el procedimiento para sacar el compresor y el retiro del filtro secador. Bueno, nos quedaría, y ya terminamos el lunes que viene, nos quedaría algunos procedimientos más para ver, ¿sí? Y la parte de, que dejé en pausa, el otro, donde habla de... Chau, chau. Hasta mañana. Esto. Recuperar, reciclar y regenerar. Que son los 3 procedimientos. ¿Sí? Recuperar, solamente sacar, reciclar. Esa es la que tenemos nosotros, una recicladora.
y esta es una regeneradora. Y es importante entender el concepto de estos tres procedimientos. ¿Sí? Bueno, gente, nos quedamos acá. Yo sé que esta parte es densa, pero bueno, no sé, a mí me resulta interesante. Por supuesto, sería más interesante si estuviéramos en un taller con los equipos y supiéramos manejar los equipos. Pero bueno, no deja de ser interesante. Y en una oportunidad, en un año, uno de los chicos era técnico en refrigeración y llevó un múltiple, llevó una bomba de vacío, llevó un compresor partido y lo vimos por adentro, se pasó. La verdad que algún día la facultad va a tener todo eso. Vamos, campana, entonces. No soy técnico en refrigeración, pero en Mac Trabajás en tengo, eso. si quiere le llevo. Si quiere le llevo, llevamos para cuando vas coso, le damos una clase Dale, de nos presentación. ponemos de acuerdo. Manifold. Sería bueno. para Yo que- tengo Manifold también. Buenísimo, buenísimo. Sí, nos ponemos de acuerdo, hacemos una presencial y miramos los equipos y eso, está muy buena idea. Sí, te lo agradecería. Bárbaro. Bueno, gente, pongan el presente y vayan retirándose tranquilamente. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. No, profe. Chao, chao. Profe. Muy bien.